El siguiente programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Te damos la bienvenida a Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. El espacio donde la psicología cobra vida. Un programa creado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Centro Occidente. Acompáñanos en esta conversación. Hola, buen día. Espero que todos se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este episodio de Mentes en Diálogo, una producción creada por la comunidad que integra el Doctorado Interinstitucional de Psicología de la región occidente de la NUYES. Mi nombre es Jimena Zacarías Salinas, soy docente de la Universidad de Colima y hoy tengo el gusto de conducir esta emisión. Les recordamos que ponemos a su disposición el correo electrónico mentesendialogomx@gmail.com para que puedan escribirnos sus comentarios y sugerencias sobre este podcast. Bueno, en esta ocasión le damos la bienvenida a las colegas doctora Lucía Cabrera Mora y a la doctora Ada Soria Escalante, egresadas del DIP y que representan un ejemplo de trayectoria académica y profesional y van a estar compartiéndonos sus experiencias el día de hoy. Bienvenidas, doctora. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Pues un gusto tenerlas el día de hoy acá. Les vamos a pedir que nos cuenten un poco sobre ustedes, en dónde están laborando, a qué se dedican en este momento y hace cuánto es que ustedes regresaron del doctorado, así de manera breve. No sé quién quiere empezar, la doctora Lucy Cabrera. Sí, bueno, antes que nada agradecer la invitación. La verdad es que me emocioné porque me recordó, ¿no?, la identidad como egresada del DIP, entonces sí me sentí muy bien y luego vi que iba a estar Ada y pues son momentos, ¿no?, que podemos coincidir y qué mejor que en este escenario. Entonces somos de la tercera generación, no sé por qué siempre tenemos que hablar de fechas, pero ya hace un ratito que egresamos. Actualmente yo estoy en la Universidad Juárez del estado de Durango, estoy acá desde finales de 2016 y pues bueno, es como la oportunidad de seguir trabajando en la investigación y contenta con lo que estoy haciendo. Creo que es parte del DIP de formarnos como investigadores, entonces sigo disfrutando mucho esa parte. Ay, qué gusto, muchas gracias. Y ahora, doctora Ada. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, pues ya dijeron mi nombre, no importa, lo repito, Ada Soria. Yo me encuentro actualmente trabajando en dos instituciones, en la Universidad de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces ando viajando entre Monterrey y Saltillo. Sí, efectivamente, como dice Lucy, somos de la tercera generación. No sé en qué año salimos, sé en qué año me titulé, en el 2015. Entonces, pues ya va un ratito, ¿no? Qué gusto estar por aquí. No, pues muchas gracias. O sea, llega un momento en la vida en la que esto de que pasan 10 años uno se siente que es un parpadeo, así es que les entendemos perfectamente y bueno, pues qué alegría que ustedes puedan continuar con su trayectoria académica, ¿verdad? Y justo eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, sobre cuál ha sido como su experiencia en función de algo que me gustaría como considerar, ¿no? Que nuestro punto de partida, ¿no?, sobre todo particularmente en este episodio del podcast, podría ser como la experiencia humana, ¿no?, así como abierta. Y pensar, por ejemplo, que justo la psicología es una de estas ciencias, ¿no?, porque hay más, que abordan y explican las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y cómo es que durante esas etapas de la vida pues tenemos que cumplir ciertas nuestro desarrollo, ¿no? Pero también sabemos que la trayectoria vital no es recta, ¿verdad? No es una línea recta que va como sin ningún tipo de dificultades o de situaciones como que nos pongan retos, ¿no? Y en ese sentido, justo me gustaría que pudiéramos abordar cuando dentro de esta trayectoria vital
nos encontramos con eventos, por ejemplo, asociados a alguna experiencia que marca diferencia con el resto de las personas y cómo eso nos podría llevar, ¿no?, a vivir a lo mejor un poco con una sensación de exclusión social. Ese sería como un tema que a lo mejor podríamos abordar y que creo que ustedes pueden aportarnos en función de su propia trayectoria. Y la otra, que creo que también es fundamental comprenderlo como parte de la experiencia humana, que son las pérdidas, ¿no? Y cómo es que abordamos los procesos de duelo asociados a estas pérdidas que vamos encontrando en nuestro camino y que van formando parte de nuestra historia. Entonces, me gustaría justo que pudiéramos como empezar en cómo es que ustedes miran la experiencia humana y cómo es que los temas que ustedes han ido elaborando dentro de su propia trayectoria académica les ha ido definiendo cierta forma o ciertas maneras de entender la experiencia de las personas. Si le parece, empezamos con la doctora Ada. Bueno, es una pregunta un tanto complicada, creo, por la amplitud que supone, ¿no? ¿Cómo ver la experiencia humana? Bueno, desde mi perspectiva es psicoanalítica, de entrada siempre ha sido esa, ¿no? Lo humano implica atender a la subjetividad en todo momento y esto supone atender a lo que es único, a lo que es no generalizable, a las experiencias de dolor, de amor, de deseo, a lo que nos vincula con el otro. Y desde esa perspectiva, entonces pensaría la experiencia humana o lo humano, pues como aquello que apela a la parte más íntima del sujeto, ¿no? Y que desde ahí nos comunicamos con el otro o creemos estarnos comunicando con el otro, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy pertinente de pronto hablar justamente de ciclos de vida, como bien lo mencionas, Jimena, pero de cosas que ocurren ahí, vaya, ciclos de vida que todos podríamos compartir hasta cierto punto, en cierta medida, pero ya lo que nos hace únicos, irrepetibles, sujetos, radica ahí, ¿no? En esas cosas que nos atraviesan, en eso que vivimos, en eso que aunque pareciera que estamos pasando por lo mismo, no tiene nada que ver la experiencia de uno con la del otro, ¿no? No sé qué piensen por ahí ustedes, Lucy, Jimena. Adelante, doctora Lucy. Sí, bueno, en esto, ahorita que les escuchaba a las dos, me remitía a la palabra empatía, que recuerdo en la licenciatura era un concepto básico, así de, tienen que ser empáticos, ¿no? Y ante estas circunstancias, ¿no? Ahorita que Ada lo menciona, como desde el hecho de trabajar con los temas que trabajamos y que donde estamos implicados, en el caso acá que trabajo desde la investigación, desde la psicoterapia, la cuestión de la exclusión, la migración y esto de haber vivido la migración, o sea, creo que coincidimos ahí que ambas estamos fuera de nuestro lugar de origen. Bueno, podríamos incluso como lanzar un hilo, doctora Ada, de justo eso que comentabas, ¿no? Cómo es que hay que ir tejiendo la comprensión de las personas desde lo subjetivo y lo íntimo hacia lo colectivo. ¿Cómo es que la psicología logra, o no sé si sí lo logra, hacer justo ese puente entre comprender como lo que colectivamente o que digamos que estamos pensando que podríamos lograr versus esa construcción de la individualidad, ¿no? ¿Cómo es que logramos en psicología comprender eso y sobre todo abordarlo? La verdad creo que acabas de dar en un punto que yo me he cuestionado un montón, que es, ¿la psicología lo logra o no lo logra, no? O hasta qué punto lo logra, podríamos decir hasta logros parciales incluso, ¿no? Creo que hay muchísimas temáticas, casi todo lo humano, podríamos decirlo hasta cierto punto, ¿no? Que es justamente como este atravesar, ¿no? Constante entre lo íntimo, lo colectivo, lo social, lo cultural, lo único. Y creo que la psicología tiene intentos bastante buenos por hacerlo, pero al mismo tiempo, en la medida en la que solemos caer en los discursos
científicos predominantes, de pronto puede quedar un poco de lado la parte de que la psicología es ante todo humana, ¿no? Entonces, como producción humana, ni siquiera podría ser separable lo singular de lo colectivo, ¿no? Súper interesante, porque justo parece como si de repente estudiar psicología fuera como saber que la vida va como si fuéramos en escalones, ¿no? Y nos tenemos que aprender las teorías del desarrollo y demás. Pero justo cuando ya pasamos a un nivel de estudios de posgrado, ¿verdad? Y justo cuando, como bien nos decía la doctora Lucy, vamos atravesando por experiencias propias que nos van confrontando con esta complejidad, no solo personal, sino sobre lo comunitario y lo colectivo, justo vamos entendiendo que estudiar psicología y luego estudiar un doctorado y hacer investigación con este tipo de objetos de estudio, pues resulta muy complejo y requiere una capacidad reflexiva, pues eso como digamos que muy como enfocada o dedicada, ¿no? No sé cómo lo has visto tú al ya empezar a hacer investigación sobre estos fenómenos. Sí, es siempre un conflicto, ¿no? Este tema como de la supraespecialización de repente nos lleva a dejar un poco de lado el hecho de que estamos íntimamente ligados con el tema del otro, con la problemática del otro, con la experiencia propia. O sea, yo ahí rescato muchísimo lo que dijo Lucy hace ratito, con la experiencia propia. O sea, somos humanos investigando humanos, entonces nuestra humanidad no puede ser ignorada, ¿no? Todo lo contrario, debería ser explícitamente puesta por adelante de los procesos investigativos y decir, yo, bajo mi experiencia, lo que es mi historia, lo que es mi vida, estoy interesada en esto, ¿no? Que de pronto no lo hacemos mucho. Creo yo que deberíamos hacerlo un poco más. Muy bien, muchas gracias. Justo vamos a considerar esto que comentabas, doctora Lucy, ¿no? De cómo es que, y retomando un poco esto, lo que comenta ahorita Ada, es de cómo es que justo nuestras experiencias personales pueden irnos como clarificando, ¿no?, la complejidad de la experiencia vivida. Y nos estabas hablando de cómo es que ha sido tu proceso como uno de integración como en estos entornos académicos en los que laboras, pero como también, ¿no?, los temas que tú has investigado te van permitiendo profundizar como en la comprensión de estos procesos. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Sí, claro. Yo creo que aquí el hecho de, yo recuerdo ahorita, remitiéndome otra vez al haber transitado por el doctorado interinstitucional y la frustración, ¿no?, de la investigación, todo esto, que obviamente teníamos que cumplir plazos y que ahora que han pasado estos años y en esto que están mencionando, creo que el hecho de justo ir conectando, sí tenemos un privilegio, sí siento que tenemos el privilegio de repente ubicarnos en esa parte de decir, bueno, este es el fenómeno, esto es lo que tengo que investigar, cuestionar. Y digo el privilegio porque cuando lo pensamos, creo que nos da la posibilidad de implicarnos y de hacernos cada vez más humildes. O sea, estoy convencidísima de eso, que es como en un principio decir, bueno, voy a asumir este reto, sobre este tema, voy a hacer entrevistas, voy a atender, y con los mismos alumnos, es estar repitiendo una y otra vez como, o reiterarles esa parte que yo he ido corroborando, ¿no? Como de sí estar en un lugar de privilegio, de decir, ok, estoy en una universidad, mi quehacer es poder investigar. El conflicto es intenso porque estamos como dice Ada, implicados. No podemos decir, pues eso es lo que están viviendo. Como en un principio yo lo pensaba, ¿no? Y ahora que digo, no, nada que ver.
Y eso yo creo que es, insisto, muy, muy importante porque necesariamente nos tenemos que, o llegamos a ese punto en donde decimos, híjole, al final creo que ni sé nada, al final creo que estoy aprendiendo de quien está pasando por ese proceso de ser discriminado, de ser excluido, de estar en un lugar donde siente que no pertenece. Entonces ahí es al mismo tiempo lo que me está dando, me está sirviendo, me estoy comprometiendo más y al final es eso. Y creo que es lo que al final deseamos, ¿no? Tener como una perspectiva más amplia para ver cómo podemos implicarnos o proponer alternativas, no de solución, sino a lo mejor de cómo sobrellevar lo que nos rebasa. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que bien importante esto que comentas. Uno, como en la labor formativa, ¿no? De quienes están en pregrado, pero otro también como el acompañamiento que se puede dar dentro de este proceso de construcción de conocimiento. Hace un momentito estábamos comentando, Ada y yo, de ¿será que sí la psicología, ¿no?, ha logrado como ciencia dar respuesta, por ejemplo, a este interjuego entre lo intersubjetivo y lo subjetivo y lo íntimo y lo colectivo? Y, por ejemplo, en el caso de lo que tú comentas, que es la migración y todos estos procesos asociados a esta sensación, incluso a este trato discriminatorio que se puede tener hacia las personas que migran. ¿Tú qué tanto consideras que la psicología tiene como la posibilidad de explicar y qué tanto se tendría que abrir a otra ciencia? Yo creo que ya la psicología nos queda muy chiquita como ciencia, como disciplina. Aquí es tener que revisar aspectos desde la sociología, la antropología, porque de verdad es entender desde la naturaleza humana hasta los aspectos sociales, que insisto, entender la dimensión de la psique, de qué es lo que nos mueve, no quedarnos, porque desde la perspectiva de la psicología, pues me parece simple, ¿no? O sea, y aquí no es por demeritar ni mucho menos, es todo lo contrario, con la intención de ampliar el panorama y pensar que es el inicio, sí, que es de donde vamos a partir, pero empezar a profundizar en otras disciplinas que tienen un horizonte más amplio para poder aclarar. Yo creo que sí, pensaría eso, no sé. Ay, muchas gracias. Creo que justo esto tiene que ver con lo que, como con un posicionamiento, ¿no?, de cómo es que nosotras hacemos investigación y sobre todo justo lo que implica generar como un proyecto de construcción de conocimiento, pero no solamente, como decías, para colgarme medallitas, ¿no?, yo como investigadora. Y me llegaba como ahorita a la mente en ambos casos, ¿no?, cuando por ejemplo, se habla de pérdidas y cuando se habla como de procesos digamos que de exclusión social, me llegaba como la pregunta de cómo es que se puede como tomar en cuenta la parte de la retribución social. Es decir, hacer investigación, pues a nosotros porque tenemos como esa función dentro de las universidades, pero cómo llevar esta sensibilidad de lo complejo que estudiamos, o de los objetos de estudio que tenemos, pero vinculado justo a cómo devolvemos o cómo retribuimos socialmente a estos participantes con los que estamos haciendo investigación. ¿Cómo es que ustedes han elaborado eso y qué ideas tienen respecto a la importancia de no hacer extractivismo? Bueno, voy a tratar de dar una especie de respuesta, ¿no?, de mi lado. Creo que a veces la parte de la retribución social podría ser más, como a lo mejor más sencilla de lo que uno se imagina que puede lograr hacer, ¿no? A veces basta con no interferir, creo yo. En psicología a veces tenemos esta tendencia a meternos mucho más de lo que deberíamos, y a veces no interferir es suficiente con respetar los procesos del otro y tratar de transmitirlos de alguna manera a
otros espacios, ¿no? Que a veces a mí eso me parecería más que suficiente. A ver, otra manera de retribución sería como preguntando, tal cual, de ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer por ustedes? ¿Qué requerirían de mí? Y no es tan difícil acercarse al otro de esa manera, ¿no? Y bueno, a lo mejor es también por el lado de no aventurarnos a hacer conclusiones generales. Conclusiones parciales también es más que suficiente. Creo que podríamos empezar con tratar de lidiar con la angustia de cubrir todos los huecos con respuestas y simplemente dar cuenta de los huecos mismos. Para mí sería suficiente. Muy bien, muchas gracias. O sea, una aproximación como sensible y directa, ¿verdad? Con las personas, no habría que darle tanta vuelta. Muy bien, doctora Lucy, ¿tú qué piensas? Pues voy a apoyar esta parte que dice Ada, porque, y aquí, en la perspectiva desde el lenguaje, desde la escucha, o sea, creo que es lo que dijo ella, nada más matizado, porque es eso. El ser escuchado es lo que deseamos todos. Y el sostén que podamos hacer desde ahí, efectivamente contrario a querer resolver, porque yo decía, desde ese lío de primero saber dónde estamos ubicados nosotros para poder callar un poco nuestra voz. Y ahí, ahorita justo si lo vemos desde la perspectiva de la psicología nada más, pues es inmediatamente, a ver, debo de decir, debo de atinarle o saber qué le voy a dar. Y no. Aquí es, yo creo que enfatizar, si hablamos desde la perspectiva de estar formando capital humano, alumnos, es puntualizar eso, o sea, desde todo lo que tenemos que conocer, que saber y que aclarar con nosotros mismos para poder hacer nuestro trabajo y la retribución sería eso, escuchar y a lo mejor sin pensarlo o sin irnos muy lejos, la persona al escucharse a sí mismo y que otro lo escuchó puede encontrar ahí o puede tener esa respuesta. Yo creo que eso sería muy, muy importante. Lo otro es, hablaba yo de la sociología, la antropología, y creo que agregaría la historia. Y aquí es pensando en que sí, es muy complejo, el conocer la historia también nos ayuda a no entrar en pánico, por ejemplo. Yo agregaría más. La literatura, el cine, la música. Como decía Freud, los poetas saben más de lo humano que nosotros. El arte. Wow, qué interesante. Fíjense, como justo creo que podríamos como ir aterrizando porque aquí el tiempo vuela. Tendríamos que pedir una segunda parte de este episodio. Como justo pensar que una tarea como si nos interesa estudiar psicología, primero es enfocarnos a comprender y a entender la disciplina como tal, ¿no? Es un poco lo que ustedes y cómo hemos ido haciendo nuestra trayectoria. Y después, conforme vamos ampliando nuestra formación, se va haciendo este nivel como de, como ir agregando áreas de conocimiento que van a ir metiendo capas, ¿no? De complejidad. Y creo que ambas el día de hoy nos han permitido como mirar, justo como hacer investigación vinculado a personas y a temas sensibles y delicados como el duelo o como procesos de migración y la experiencia de las personas en estos procesos de migración. Pues justamente no son temas sencillos, no son de ir a aplicar una encuesta, sino que son justo de implicarnos a nivel ético, personal y sobre todo de manera muy reflexiva. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando. Les pido que hagamos si es que nos podemos quedar con alguna idea y un cierre particular, les agradecería muchísimo que lo hiciéramos así como en 30 segunditos. A ver, mis 30 segundos. Pienso que algo de lo que hemos estado conversando justamente tiene que ver con entender lo humano como humano, ¿no? Y como producción humana no es competencia exclusiva de la psicología. Entonces, al no ser exclusiva de la psicología,
nos vemos obligados o deberíamos estar obligados a escuchar las otras voces, a hacerlas participar y no de una manera jerárquica. Ojo ahí, también eso me parece como muy importante, ¿no? Y más cuando hablamos de temas difíciles, sí, exclusión, migración, duelo, pérdida, dolor, etcétera. Para mí es una tarea obligada. Mis 30 segundos. Gracias. Ok, bueno, se siente como que vamos llegando y apenas pasaron los nervios y ya se acabó, pero bueno, sería para mí muy importante enfatizar como en el hecho de el compromiso que tenemos, que la responsabilidad, o sea, asumir la responsabilidad del lugar como profesionales en el que estamos, sabiéndonos actores, y a veces nos toca estar como público, pero la manera en que nos impliquemos, nos comprometamos, asumamos ese compromiso y estemos con quienes estamos en ese momento investigando o en la posición, si es en la psicoterapia, es asumir la responsabilidad con todo, ¿no? Y para eso yo creo que es insisto ahí, el conocimiento, la experiencia, a partir de esas mismas voces que escuchamos, experiencias que nos van formando también, ya que no tiene nada que ver con lo académico, sino con toda la experiencia de vida. Ay, les agradezco muchísimo, ha sido realmente un gusto, se pasó el tiempo volando. Creo que nos dejan como muchas cosas que reflexionar y sobre todo pensar, y bueno, pues reconocerles la trayectoria y el trabajo que ustedes están haciendo, y pues agradecer a todos y todas quienes nos escucharon. Nada más con esto vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Les pedimos que si tienen comentarios o dudas o sugerencias, pues que les recordamos que nos pueden escribir al correo mentesendialogomx@gmail.com. Bueno, pues ha sido un gusto, doctoras. Seguiremos en contacto y un gusto y muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Mentes en Diálogo es una producción de Radio One en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes al Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Región Centro Occidente. Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.